Señor, póngase de pie, hermanos. Vamos a escuchar palabra de Dios en boca de nuestro hermano Oscar esta tarde. Y nuestro hermano con nosotros recibimos esa palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Que se les bendiga, hermanos. ¿Cuántos se gozan, mis hermanos? Le invito a que busquen en sus Biblias Éxodo capítulo 4, versículo 2. Éxodo capítulo 4, versículo 2. Aleluya. Estamos gozosos, mis hermanos, de estar acá en este lugar, en la filial de Aguilares, mis hermanos. Aleluya. ¿Lo tenemos, hermanos? Éxodo capítulo 4, versículo 2. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Lo leemos tal como está escrito. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Gloria a Dios, aleluya. Tome su asiento, mis hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Quiero que le dé la mano al que está en la par suya, una sonrisa, y dígale: con lo que tienes en tu mano, Dios te dará la victoria. Con lo que tienes en tu mano, Dios te dará la victoria. El pueblo de Israel, mis hermanos, después de la muerte de José, dice que estaban siendo oprimidos en Egipto. Aquel pueblo, mis hermanos, estaba creciendo y el rey de Egipto estaba molesto porque dijo: este pueblo en una batalla se va a venir contra mí. Este pueblo me va a destruir. Entonces dijo: voy a matar a aquellos varones que van naciendo, pero sin embargo, lo que él estaba haciendo era imposible porque era contra el pueblo de Dios, mis hermanos. Y de esa manera vemos como el rey de Egipto, el faraón, quiere destruir al pueblo de Israel, pero como a Dios nada lo toma por sorpresa, Dios ya tenía un plan preparado. Nace por ahí Moisés, se logra escapar de todo esto, mis hermanos, crece en el palacio y de repente aquel que era del pueblo de Israel estaba con los egipcios. Aquel que era del pueblo de Israel ahora se había criado con los egipcios y andaba un sucetro también por ahí porque también era de la familia real. Pero en ese momento Dios sabe que los planes que tiene con él son diferentes. Aquí quiero que me ponga mucha atención. Los planes de Dios son diferentes con cada uno de nosotros. Y Moisés de repente ve un día que están peleando, un egipcio está maltratando a uno del pueblo de Israel y él se siente molesto, siente celo porque lo están golpeando. Viene Moisés y agarra al egipcio y lo mata. Según Moisés nadie lo había visto y lo entierra aquel egipcio. Y Moisés dice: nadie me ha visto, qué bueno. Pero sentía ya en su corazón que Dios lo estaba llamando a una tarea. El problema está que no era el momento exacto todavía. Moisés tenía que vivir un proceso, pasar algo para llegar a ser el libertador del pueblo de Israel. El siguiente día un día por ahí, Moisés ve que dos israelitas se están peleando y él le dice: ¿por qué peleas con tu hermano? Y el otro israelita se le queda viendo: ¿acaso vas a hacer tú como hiciste con el egipcio? ¿Me vas a matar también? En ese momento Moisés se ha dado cuenta que ha sido descubierto. Moisés huye de Egipto y se va al desierto, se va allá a Madián. Allá pasa un cierto tiempo, hasta que un día estando allá de repente ve que en la montaña, allá en el monte Oreb, mis hermanos, miraba algo diferente, miraba algo que estaba pasando. Dios ya tenía el plan con Moisés, mis hermanos. Esto no era casualidad. Dios ya tenía el plan con Moisés para liberar al pueblo de Israel. Moisés llega a aquel lugar, ve la zarza. De repente escucha la voz que le dice: quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Moisés se queda admirado y Moisés dice: pero ¿quién me está hablando? ¿Qué es lo que está pasando? Y Dios le dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El que te está hablando es el Dios que te ha traído a este lugar. El que te está hablando es el Dios que te va a dar una tarea en este momento. El que te está hablando es el Dios que te va a levantar y te va a llevar a lo que me he propuesto contigo. Moisés se queda asustado y dice: ¿pero qué le voy a decir al pueblo de Israel? Tú diles que yo soy el que soy, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés empieza a dudar de aquello y dice: pero no me van a creer. Y tenía mucha razón,
Recordemos que él huyó de Egipto, el pueblo no lo quería, pero sin embargo había una diferencia. Él llevaba en la mano una vara. Él había estado como pastor. Aquel cetro que tenía en Egipto ya no lo tenía. ¿Qué tenía ahora? Una vara. ¿Dónde la tenía? En sus manos. Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Y Dios le dice en ese momento: ponla sobre la tierra. Moisés pone la vara y ve cómo se convierte en una serpiente. Moisés le tiene miedo, le tiene temor, pero él le dice: agárrala por la cola. Moisés ve la mano del poder de Dios, mis hermanos. Y esto es lo bonito, mis hermanos. Cuando Dios nos manda a cumplir una tarea, mis hermanos, Dios lo que tenemos en la mano, Él lo utiliza para nuestra victoria. Lo que tenemos en nuestra mano, mis hermanos, aunque nosotros lo veamos insignificante, Dios te dice: con eso que tienes en tu mano, yo te voy a utilizar y te voy a dar la victoria. Kima soka maya sama, kendalama kidalama soka lava sama. Lo que tienes en tu mano, yo lo he puesto, y con eso vas a obtener victoria. Y Moisés se queda admirado. Moisés sabe que Dios lo está mandando a cumplir una tarea. ¿Cuántas veces Dios nos ha mandado a cumplir una tarea, mis hermanos, y nosotros no la hacemos? Porque dudamos de lo que nosotros podemos hacer. Y es cierto, está muy bien, nosotros no podemos hacer nada. Moisés, ¿qué iba a hacer con una vara, mis hermanos? No podía golpear al rey de Egipto. ¿Qué iba a hacer con una vara? Nada. ¿Qué hacía la diferencia? El poder de Dios. El poder de Dios cambia lo que tiene en nuestras manos, mis hermanos. Aquellas manos que tú ocupabas para pecar, ahora la ocupas para alabar a Dios. Aquellas manos que tú ocupabas para hacer el mal, ahora la ocupas para alabar a nuestro Dios. Aleluya. Para eso ocupas tus manos ahora, para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Moisés llega a Egipto, empieza a utilizar todo lo que Dios le dijo. El rey de Egipto empieza a decir que no lo va a dejar salir, pero Dios le da la victoria. Vamos a otro momento en que la vara de Moisés nuevamente vuelve a ser mencionada. El pueblo de Israel sale de Egipto. El rey de Egipto, el faraón, dice: ¿cómo es posible que los hayamos dejado ir? No es posible. Vamos por ellos. Preparen los caballos, preparen todos los carros, porque los vamos a detener. Aquel Dios que había hecho blando el corazón de Egipto, del faraón de Egipto, ahora lo había vuelto a endurecer. ¿Pero por qué? Porque Dios quería mostrar nuevamente el gran poder que Él tiene. Y lo que te dice que lo va a hacer, lo va a cumplir. Y allá va el pueblo de Egipto, mis hermanos, detrás del pueblo de Israel. De repente, cuando lo ven los israelitas, hermanos, empiezan a tener temor. Pero ¿saben qué era lo que estaba pasando? Es que Dios le quería mostrar el poder que Dios le quería mostrar a ellos para sacarlos de Egipto, para llevarlos a una nueva victoria. Pero el pueblo de Israel no lo entendía. Con temor se queda viendo que viene el pueblo de los egipcios detrás de ellos, y dicen: ahora, ¿para dónde corremos? Tenemos a los egipcios atrás de nosotros y enfrente tenemos al Mar Rojo. ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Qué vamos a hacer? Muchas veces te encuentras en la vida con situaciones que no hayamos que hacer. Decimos que estamos entre la espada y la pared, pero Dios siempre tiene la solución. Dios siempre te va a abrir una puerta. Y Dios le dice a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Pues levanta esa vara y dale la salida a este pueblo. Levanta la vara y aquel mar se abre en dos. Y el pueblo de Israel mira el poder de Dios, contempla el poder de Dios y dice: tenemos un Dios maravilloso, tenemos un Dios poderoso. Y aquel mar se abre. No te preocupes por las dificultades, por los problemas. Dios va a abrir la puerta que sea necesaria. Y el pueblo de Israel sale victorioso una vez más. Más adelante en el desierto empiezan a renegar porque no hay agua. Como muchos de nosotros, mis hermanos, en el camino empezamos a renegar muchas veces con lo que nos está pasando en nuestra vida. Empezamos a renegar por situaciones cuando tenemos que entender como hijos de Dios que Dios tiene el control. Nada se le sale de las manos a nuestro Dios. Y aquel pueblo empieza a renegar en el desierto. Y le dice Dios a Moisés: ocupa tu vara, toca la roca, háblale a la roca porque va a salir agua. Y esto es muy importante, mis hermanos. Nosotros no tenemos una vara, pero la roca es Cristo.
tenemos un par de rodillas, las cuales podemos utilizar para que salga agua de esa roca. Podemos utilizar nuestra rodilla, lo que tenemos en nuestras manos. Tenemos una rodilla para buscar la presencia de Dios. Tenemos una rodilla, mis hermanos, para buscar la gloria de Dios. Tenemos una rodilla que Dios nos ha dado para que busquemos su gloria. Y aquella roca empieza a brotar agua. No anduvieras tan preocupado si entendieras quién camina contigo. Porque cuando Dios nos llamó, Dios nos ha dado promesas a través de las Escrituras. Y esas promesas son para el pueblo de Dios. Nosotros somos pueblo de Dios. Yo no sé por qué ahora las iglesias dudan tanto del poder de Dios. ¿Será porque desconocen al final lo que yo les voy a decir, lo que tenemos en nuestras manos? Pero vamos más adelante. Más allá se ve una pelea, un conflicto, una guerra. Moisés tiene que levantar sus manos. Moisés empieza a decaer. El pueblo, Aarón y Hur, le levantan sus manos. El pueblo empieza a tener victoria. Levantar las manos, mis hermanos, tiene un gran significado. Levantar las manos significa que creemos en la victoria que nuestro Dios nos ha dado, mis hermanos. Levantar las manos es entender, mis hermanos, que Dios nos va a dar victoria. Filial de Aguilares, no te preocupes, Dios te dará la victoria. Dios te dará el crecimiento que necesitas, porque estás en las manos de Dios. Ay, Shakima, Sokalaya Sama, Kendalama, Kidalama, Sokalaba Sama. Tenemos victoria en nuestro Dios, mis hermanos. Tenemos victoria, pero muchos han dejado de creer. Y es el problema que está pasando con la iglesia evangélica. Hemos dejado de creer. Por el tiempo, mis hermanos, le voy a dar unos ejemplos más rápido. David estaba contra aquel gigante. ¿Y David qué llevaba? Un saco pastoril, una ondilla, una onda como la conocemos. Y tendría que haber andado, hermano, también su de pastor, ¿verdad? Aquella vara de pastor tendría que haberla dado porque era pastor de ovejas. Y de repente ve que un gigante empieza a burlarse del pueblo de Israel. Y cuando él llega, él solo va de visita. Y ve cómo los empieza a humillar. En ese momento el Espíritu de Dios viene sobre David. Y dice, ¿cómo es que este incircunciso le va a faltar el respeto al pueblo de Dios? ¿Cómo es que este incircunciso le va a faltar el respeto al pueblo de Dios? Es que es lo que pasa cuando tienes el poder de Dios. Y esa es la clave de la iglesia hoy en día, mis hermanos. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos el poder de Dios en nuestras manos. Lo tenemos, pero no sabemos cómo utilizarlo. Dios nos va a dar victoria, pero muchas veces cuando vemos el problema, le tenemos temor. Dudamos de lo que tenemos en nosotros. Y David ve a aquel gigante y dice, ¿qué va a dar el rey por el que venza a este gigante? Y el pueblo le menciona todo lo que va a dar. A David no le interesaba la recompensa. A David lo que le preocupaba, quién estaba humillando al pueblo de Dios. De la filial que venga, del campo blanco que sea, lo que tiene que preocuparte es que nosotros somos pueblo de Dios. Y el enemigo no se puede estar burlando. El enemigo no se puede estar burlando, porque en Misión Cristiana Elohim se nos ha enseñado que somos un pueblo, que tenemos autoridad del Espíritu Santo. Se nos ha enseñado que tenemos el poder de Dios. Aleluya. Pero hay muchos que cuando ven al gigante empiezan a correr. Al gigante no se le tiene miedo. Tienes algo en tus manos. Dicen Hechos que cuando Jesús ascendió a los cielos, les dijo, me voy, pero no les dejo solo. Les dejo un consolador, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo tenemos todos, mis hermanos, como iglesia. Tenemos el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que te está haciendo ponerte triste? ¿Qué es lo que te hace pensar en los problemas? Tenemos un Dios poderoso. Tenemos al Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad. Tenemos al poder del Espíritu Santo. ¿Por qué has dejado de creer en el poder del Espíritu Santo? Si David no hubiera buscado las piedras no tenían el poder. La onda no tenía el poder.
La vara de Moisés no tenía el poder. El poder lo tiene nuestro Dios. El poder para la victoria lo tiene nuestro Dios. El poder para la victoria lo tiene nuestro Dios. Aleluya. Y David toma 5 piedras. El gigante se burla y le dice todavía: con esta espada te voy a cortar la cabeza. Y David se pone a reír. Pobrecito. El que va con nosotros es mayor que aquel que viene contra nosotros, iglesia. Aquel que venga contra nosotros se va a topar con un muro de concreto, se va a topar con el Dios Todopoderoso. No tengas temor, líder de Campo Blanco. No tengas temor, pastor. Dios está contigo. Dios camina contigo. Todo ataque del enemigo no es nada contra nuestro Dios. Es que así es nuestro Dios, mis hermanos. Así es nuestro Dios. Nuestro Dios tiene poder. Tiene poder. Y David no confiaba en las piedras, porque David le dice: con esa misma espada te voy a cortar la cabeza a ti. Si ocupamos la lógica humana, ¿qué te dice la lógica humana? Es imposible. Es un gigante. Está preparado para la batalla. Tiene todas las de ganar. ¿Y tú qué tienes? Unas piedritas, una onda, y dice que me va a cortar la cabeza. El enemigo va a tener que temblar por el poder del Espíritu Santo. El enemigo tiene que temblar, mis hermanos, cuando sepa que tú sabes utilizar lo que Dios ha puesto en las manos de la iglesia. El enemigo va a temblar, mis hermanos, cuando tú aprendas a utilizar lo que Dios ha puesto en tus manos. Pero como el problema es que no lo sabes utilizar. Aleluya. Ya sabía yo que mucha fortaleza, dicen ustedes. Es que es cierto. Dios te fortalece y te entrega las cosas, pero Dios sabe que lo que tienes en tus manos lo puede utilizar. Tienes el ayuno, no lo utilizas. Tienes las vigilias, te desapareces del templo. ¿Y cómo vas a obtener victoria? ¿Cómo lo vas a hacer? Si cuando ves al gigante rápido sales huyendo. Aleluya, gloria a Dios. Ya eso no les gustó, mis hermanos. Pues no importa. Lo que me importa a mí es que la palabra quede muy clara esta tarde. Que Dios sabe lo que tienes en tus manos. Dios sabe lo que ha depositado en ti, en cada uno de los que estamos esta tarde. Dios conoce tu potencial. Que no te diga el enemigo que no puede, porque tú puedes, porque tenemos al poder del Espíritu Santo. Tenemos a Dios de nuestro lado, mis hermanos. Tenemos a Dios Todopoderoso. Sansón, voy rápido con los ejemplos, mis hermanos. Se topa con los filisteos y encuentra una quijada de asno fresca y empieza a batallar con lo que Dios puso en sus manos. Ahí estaba tirado. Muchas veces el enemigo piensa que nos va a destruir, porque de repente te viene una enfermedad y de repente el pronóstico te dice: tienes cáncer. Y a ti se te van los colores. Y después ya no solo es cáncer, mis hermanos, porque cuando van al hospital te encuentran un montón de cosas, mi hermano. Y cuando empiezas a dudar y empiezas a pensar, te salen más enfermedades. Hipertenso, diabético, hermano. Hasta las muelas se le están cayendo, pues. Aleluya. Porque te empiezas a asustar. Y el problema ya no lo ves pequeño, ahora lo ves gigante. Estamos, hermanos, en 3 días de ayuno, oración y vigilia. Para los que estamos sabemos, hermano. Y sabemos que no es fácil, pero sabemos que es una arma poderosa que tenemos. Sabemos que es una arma que Dios nos ha entregado. Así que van a venir problemas. Y aquel que fue donde el médico, mis hermanos, ¿cómo llega a la iglesia después? Ay, hermano Brian, yo creo que es última semana que lo veo. A despedirme vengo. Ay, ya no sé qué me va a pasar. Y empieza a llorar el hermano y la hermana. Hermanos que eran guerreros, hermanas que eran guerreras, y ahora llorando. Aleluya. Habla, Señor, diga aunque sea, hermano. Hoy llorando que por lo que me está pasando. Si vivo es para Cristo, y si morimos,
somos para Él. ¿Y cuál es el problema entonces, pues? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás atribulado? ¿Cuál es el problema, mis hermanos? ¿Qué es lo que está pasando? Y Sansón empieza a batallar contra aquellos. Pero aquí hay un problema muy grande también en la historia de Sansón, porque Dios le puso en sus manos algo para batallar, él lo tomó. Pero después hay un problema que pasa en muchos predicadores. Se le subieron los humos a la cabeza a Sansón. Y Sansón dijo: ve por mi mano. Hermanos, todo pasa porque Dios lo permite. Cuando fuiste a orar por ese enfermo, no fuiste tú, fue el poder del Espíritu Santo. Cuando te llevaron a orar, no fuiste tú. Que se te olvide, nosotros no podemos hacer nada, nosotros no somos nada. Es el poder de Dios. Pero hay muchos predicadores, profetas y todo lo que usted quiera decir, que cree que son ellos. Es que cuando yo predico se mueve la gloria de Dios. Predique quien predique, Dios trae una palabra para ti. Predique quien predique, hermano, Dios va a traer una palabra siempre para ti. Pero como tú ya no pones atención, porque hoy nada más es el nombre del predicador, es que va a venir el reverendo esqueleto seco. Aleluya, gloria a Dios, hermano. Es que ese tiene poder, ese no es huesos secos, hermano. Aleluya. Y solo con el nombre, mis hermanos, toda la gente empieza a aplaudirle. Pero cuando escucha la palabra, no te llevó nada, no te llevaste nada. Siempre de la palabra tienes que llevarte una enseñanza, algo que hayas aprendido. Porque aquí no es solo de venir a gritar y hablar lenguas, no. Es de traer un mensaje que edifique a la iglesia. Es de traer un mensaje que cambie a la iglesia. Es de traer un mensaje, hermano, que redarguya y exhorte también a la iglesia. Pero hoy no, mis hermanos. Vemos cómo afaman a los predicadores. Y por eso los predicadores son como Sansón. Con la quijada del asno obtuvieron la victoria, pero después se están muriendo. Aleluya, gloria a Dios. Hombres que Dios utilizó en su momento, ¿cómo terminan? En pecado, destruidos. Y no nos estamos burlando, porque esto no es para burla, es un mensaje para nosotros. Tenemos que entender que lo que pasa ahí, que no nos pase a nosotros. Tenemos que entender que Dios exalta al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Por eso todo predicador nunca se tiene que sentir importante, porque Dios puede levantar predicadores hasta de las piedras, mis hermanos. Aleluya. El más tartamudo igual que yo puede predicar, mis hermanos, pero eso lo hace el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que te da la palabra. Es el Espíritu Santo que te revela la necesidad que hay en el pueblo. Pero hay muchos predicadores que lo primero que piensan es: hoy les voy a tirar a los hermanos. Momento, eso no sirve. Tienes que estar de rodillas delante de Dios. Eso es lo que trae un verdadero mensaje. Es que no es carnicería, mis hermanos. Un pastor, un predicador tiene que tener todo tipo de mensaje. Hay muchos que solo son carniceros. Tiene que haber fortaleza, tiene que haber exhortación. Y esto es para los predicadores, mis hermanos. Pero hay muchos que no, solo a darle al pueblo. Y una palabra de fe y de fortaleza, ¿cuándo? Aleluya. Porque muchos son famosos en las redes sociales. Es que la gente ama que le griten de esta manera. No, mis hermanos, la gente ama la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas de los huesos. Eso hace la palabra de Dios, no es el predicador. No te engañes, porque nosotros sin Dios no somos nada. Moisés con la vara, ¿qué era? Solo era un pastor. ¿Quién le puso el poder? Se lo puso Dios, mis hermanos. David fue ungido por el poder de Dios. Sansón fue ungido por el poder de Dios, mis hermanos. Por eso es que no eran hombres cualquiera. Pero la decisión que cada uno tomó, eso es muy aparte, mis hermanos. Dios nos entrega algo a nosotros y nos ha dado el Espíritu Santo. Pero va a depender de nosotros cómo lo utilicemos al Espíritu Santo. Porque hay muchos que vienen a hablar lenguas y a cantar acá a la iglesia, pero allá en la casa son otra cosa. Y lo que Dios te puso en tus manos, pues, ¿a dónde está?
Aleluya. Lo que Dios ha puesto en tus manos. Hermano, aquí yo tengo género de lengua. Está muy bien, excelente. Pero ¿para qué lo utilizas? Yo tengo la danza del Espíritu, pero ¿para qué la utilizas? Yo tengo discernimiento de espíritu, pero ¿para qué lo utilizas? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu mano, pueblo? Hermano, yo no tengo nada. Me voy a ahorcar del dedo gordo mejor, mis hermanos, porque yo no siento nada. Pero de repente tú pasas a orar. Tú no tienes don de lengua, no tienes el bautismo del Espíritu Santo. Pero cómo se mueve la presencia de Dios, mis hermanos. Es que eso es lo que le agrada a Dios, mis hermanos. Aquel que le cree, aleluya. Voy a poner otro ejemplo, mis hermanos. Eleazar, uno de los guerreros de David, de los 3 famosos, más de David. Aquel hombre empezó a batallar, y póngale mucha atención. Empezó a ver que el enemigo crecía y tenía la espada en su mano. Él empezó a darle, mis hermanos. Esto es cuando te vengan los problemas. Él empezó a darle, hasta que dice la Escritura que la espada le quedó pegada en la mano. Y él siguió luchando y luchando hasta que obtuvo la victoria. Dios conoce el calibre de cristiano que eres tú. Dios conoce, mis hermanos, y por eso Dios te permite que vengan dificultades a tu vida. No reniegues por lo que venga a tu vida. Si este soldado hubiera renegado ¿y por qué tantos contra mí? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera sido derrotado. ¿Por qué tanto ayuno? ¿Por qué reniegas? Ayuna y Dios te dará el poder. Dios te dará la victoria en el ayuno. Es que no son nuestra fuerza, mis hermanos. Es lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Ay, Sakima, Sokalaya, Sama. El ayuno tiene poder, pero depende de ti cómo lo utilices. Porque hay muchos que tienen la espada en la mano y solo recibiendo golpes del enemigo pasan. Aleluya. El hermano piñata le dicen. Le pega a uno, le pega a otro y nada hace. Qué desgracia, mis hermanos. Pero hay otros que dicen: yo tengo algo que Dios me ha dado y lo voy a utilizar. Y lo que venga contra mí puede ser pobreza, porque hoy en día, mis hermanos, lo económico cuesta, porque cuesta. Pero yo lo veo, mis hermanos, y siempre les digo esto: ven a ustedes algún delgadito aquí esta tarde. Mírense el estómago, así sin vergüenza, mis hermanos. Mírense el estómago, aleluya. Hasta pena les da, ¿verdad, mis hermanos? ¿Alguna vez te ha faltado algo? No, siempre has comido. Y si no has comido, mis hermanos, has hecho ayuno a la fuerza porque no quieres. Pero Dios te tuerce el brazo, mis hermanos, para que ayune, porque Dios te ha dado esa arma que tú no utilizas. Pero aquel hombre no, aquel hombre empezó a batallar, y todo lo que venía, a él no le importó ver ni a un lado ni al otro, ni quién venía atrás. Él dijo: tengo que batallar. Cuando entiendes esto como hijo de Dios, que se batalla hasta el final, obtienes la victoria. Cuando entiendes como hijo de Dios que tienes que pelear hasta el final, aunque todo se vea negativo, eso no te tiene que importar. Pelea hasta el final, pelea, porque obtendrás la victoria. Dios te la va a dar. Así que yo no sé quién ha venido con una enfermedad esta tarde y viene dudando del poder de Dios. Déjame decirte que Dios hace el milagro, porque lo hace, y no porque yo lo diga, sino porque está aquí en la palabra. ¿Querías una palabra profética? Aquí están las escrituras. Aquí no necesitas que te vengan a poner mano. De ninguna manera. La palabra te habla claro. La palabra te dice esta tarde que Dios ha puesto muchas cosas del Espíritu Santo en tus manos. Dios lo ha hecho, pero ¿las sabrás utilizar? ¿O le tienes miedo como cuando Moisés vio la vara? Tienes que aprender a creer y a entender lo que Dios quiere hacer con tu vida. Pero muchos tienen las rodillas paralizadas. Ya no oran, ya no buscan la presencia de Dios, y se quedan a vivir de milagros pasados. Se quedan a vivir
de lo que Dios hizo ayer? ¿Por qué no vivimos de lo que Dios va a hacer a partir de ahora? ¿Por qué no vivimos de lo que Dios va a hacer? Líder de Campo Blanco, pastor de cada filial, levántate en el poder de Dios. Tienes una espada en tu mano, tienes una vara, tienes el poder de Dios. Dios te lleva hacia la victoria. Si Dios dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Si Dios dice que lo va a hacer, lo va a hacer. Pero muchos hemos dejado la fe, que es otra arma que tenemos en nuestras manos. ¿Cuántos dudamos ahora del poder de Dios, mis hermanos? ¿Usted cree que si Moisés hubiera dudado del poder de Dios, aquel mar se hubiera abierto? De ninguna manera. Él creyó. Los problemas que te estén agobiando, Dios abre las puertas, mis hermanos. Dios abre las puertas. Hace mucho tiempo yo tuve un problema, mis hermanos, en el cual por más que le buscaba, no había salida. Por ese problemita hice 40 días de ayuno. Pero aún así no vi la respuesta después de los 40 días de ayuno. ¿Usted cree que me detuve? En el momento sí me sentí como que, Señor, porque a veces uno piensa de esta manera: he hecho tantos ayunos y no veo nada. Pero tú sigue creyendo. Aquellos 40 días de ayuno, mis hermanos, pero ni el bautismo del Espíritu Santo recibí, mis hermanos. Eso me daba más tristeza todavía. Pero seguí en la búsqueda de nuestro Dios. Lo único que me pasó algo extraño, mis hermanos, que de repente yo creía que Dios iba a hacer el milagro, pero no creía que Dios me podía dar el bautismo del Espíritu Santo. Porque yo dije, si fueron 40 días, es que la mente del ser humano, mis hermanos, creemos que podemos comprar a Dios con un sacrificio. Dios conoce lo que te ha entregado en tus manos con tu familia. Dios lo conoce. Unas cadenas después, mis hermanos, en 7 días nada más que hice. 7 días, así igual que usted, durmiéndome en la silla cuando estábamos orando. Aleluya, igual que usted. Hay muchos que traen la marca en la frente de dormidos que tuvieron en la vigilia. Pero como Dios es maravilloso, mis hermanos. Dios no es que sea alcahuete, mis hermanos, de ninguna manera. No, que Él ve lo poquito que tú entregas. Y Dios lo mira con ojos de amor y dice: allá está mi hijo que estuvo vigilando. Oraron 7 horas, pero él solo oró 3 porque las 4 se durmió. Pero aquí está. Lo poquito que he puesto en sus manos, lo está utilizando. Y Dios dice: me agrada, porque lo poquito que puse lo está haciendo grande y lo va a hacer grande, y por eso le voy a dar la victoria. Es que no es la cantidad, mis hermanos. Dios lo que mira es la calidad con que tú lo haces. Así que para el que estuvo dormido en la vigilia de oración, no se preocupe. Dios va a orar siempre, porque Dios es fiel a sus promesas. Y aquel que le busca, le halla. Y al que toca la puerta, se le abre, mis hermanos. Pero muchos, ya el ritmo de búsqueda en muchas iglesias, ya no lo hacen. Y quieren ver la mano de Dios trabajando en sus vidas. Muchas congregaciones ya no ayunan, ya no oran, ya no vigilan. Hacen oraciones de tirador de 5 minutos, mis hermanos. Solo una rodilla ponen en el piso y de ahí se levantan. Pero cuando agarran el micrófono, mis hermanos, hablan unas y mil maravillas. Es que Dios me dijo anoche, Dios hablaba conmigo en 5 minutos, mis hermanos. Muchas veces nosotros tenemos que pasar muchas horas y de repente, cuando Dios quiere, desciende y te da una palabra. Yo no sé si Dios te ha hablado directamente a ti, pero a mí ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho, por pura misericordia de Dios. Muchas veces me he levantado por las madrugadas y ninguna, de repente, en una madrugada, de repente Dios me dice algo a mi corazón y me habla. Y lo ha cumplido. Pero no somos nosotros. Pero estos hombres que han dejado, hermano, lo que Dios les ha entregado en sus manos a la iglesia, ayuno, oración y vigilia. Pero dicen que son iglesias 100% pentecostales, 100% avivadas por el poder de Dios. Y de repente ponen un montón de luces y música de discoteca, mis hermanos, y dicen: aquí hay avivamiento. Eso no es avivamiento, mis hermanos. El avivamiento lo da el poder de Dios. Pero por eso Dios ha puesto instrumentos en nuestras manos. Dependerá de nosotros cómo lo sepamos ocupar. Un último ejemplo: el juez
Sangar, Jueces 3:31. Ahí lo lee en su caso. Venció a 600 filisteos, mis hermanos. También con algo que ocupan para arriar a los bueyes, mis hermanos. No sé cómo se llama, se me ha escapado el nombre. Pero esa varita que ocupan ahí para arriar a los bueyes, con esa mató 600 filisteos. Yo no sé qué Dios ha puesto en tus manos. Yo no sé qué estás desperdiciando tú. Quizás Dios te ha puesto sueños en los cuales te habla y tú ni caso le haces. Como ya no oras, ya no sueñas. Hoy solo sueñas con el pollo que te vas a comer. Aleluya, gloria a Dios. Pero ya no, Dios ya no te habla a través de sueños. Y eso pasa muchas veces con las congregaciones, mis hermanos. Hay muchas hermanas que reciben don de profecía, pero como ya no oran, ya no solo lo mismo dicen, es que Dios está contigo, Dios va contigo. Si eso ya lo sabemos, mis hermanos. Aleluya, Dios camina con nosotros. Pero hay muchos que es lo que Dios ha puesto en mis manos. No, tú estás desaprovechando lo que Dios ha puesto en tus manos. Líderes de Campo Blanco, yo no sé qué Dios ha puesto en sus manos. Porque un día de esto predicaba el domingo que Dios ocupa diferentes tipos de líderes y ponía el ejemplo de Moisés y de Josué. A cada uno con características diferentes. No te pongas en los zapatos de otro. Líder, Dios ha puesto algo en tus manos, algo que es único, un instrumento que Dios va a utilizar para que sigas obteniendo victoria. Pero va a depender de ti si no lo utilizas. Nuevos líderes de Campo Blanco que vayan apareciendo, lo mismo. Pastores, Dios ha puesto alguna característica en ti y Dios la ha visto. Dios sabe lo que tienes en tus manos. Porque si usted véase las palmas de las manos, ¿todas son iguales, mis hermanos? No. Aquellos hermanos que trabajan en construcción, hermanos, manos rústicas y pesadas, tóquele la mano al varón que está a la par suya, suavecita, peligroso, mis hermanos, eso, aleluya. No, mis hermanos, pero todos tenemos manos diferentes. Pero Dios ha puesto un trabajo en nuestras manos, así como se lo puso a Moisés. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. ¿Qué tienes tú en tus manos? Interpretación de sueños, interpretación de lenguas. Quizás Dios te utiliza para orar por los enfermos, pero has escondido el don que Dios ha puesto en ti. Lo estás escondiendo. Has escondido lo que Dios ha puesto en tus manos. Y eso a Dios, mis hermanos, un día te va a pedir cuentas. Aquí si viene, hermano, el hachazo. Aquellos que estaban esperando el hachazo, Dios te va a pedir cuentas de lo que estaba en tus manos y nunca lo utilizaste. O lo que estaba en tus manos y tú lo escondiste por miedo. No tengas miedo, que lo que tienes en tu mano, Dios lo va a utilizar y te va a utilizar a ti para la victoria. Y el pueblo del Señor dice, hermanos,